Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Marzo 6. Habla con la verdad. Dirigido por el hermano Frank Rodríguez. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo 20:16. Amados hermanos, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Buenos días, bien, gracias a Dios. Muy buenos días, hermana Carolina. Me alegra mucho, mis hermanos. El día de hoy nos acompaña nuestro hermano Frank Rodríguez de la Iglesia Bíblica Gracia y Fe en Bogotá. Entonces, adelante, mi hermano. Nos va a acompañar en la dirección del devocional. Hola Andrea, buenos días hermanos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Por aquí en Bogotá con bastante frío. Espero que el favor del Señor se encuentren bien en esta mañana. Bueno, vamos a tener un pequeño tiempo de meditación en el devocional, ¿cierto? Que se está estudiando en el grupo. Muy buen texto, por cierto, muy buen autor. Entonces, bueno, vamos a ver algunas cosas relacionadas con el día marzo 6, pues, que corresponde al día de hoy. Pues vamos a orar, hermanos, para poder tener este tiempo, pidiendo al Señor que sea de bendición y bueno, que el Señor en su gracia guíe nuestros corazones por medio de su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, gracias por este día nuevo, Señor. Te pedimos tu favor, Señor, para cada cosa que vamos a hacer, Señor, para nuestras labores, Señor, en el trabajo, en la casa, Señor, nuestras responsabilidades, para que nos guardes en el camino también, nos guardes del mal y del maligno, Señor. Y también, Señor, para que bendigas este tiempo, Señor, que sea de ánimo, Señor, que tu palabra nos anime, nos exhorte a hacer aquello que tú nos llamas a hacer, Señor. Que en tu favor, Señor, tú estés con nosotros en este tiempo. Gracias por este espacio, por los hermanos que disponen de esta hora temprana, Señor, para estar aquí juntos aprendiendo de ti y meditando un poco en tu palabra. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, voy a pedir entonces el favor a algún hermano que quiera leer el devocional correspondiente al día de hoy, 6 de marzo, titulado Habla con la verdad, cuya base bíblica está en Éxodo capítulo 20, versículo 16. Hermana Estela, si por favor puedes leer el pasaje. Sí, Señor, con mucho gusto. Marzo 6, habla con la verdad. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo 20, 16. Los mandamientos de la Escritura no solo sirven para instruir nuestra vida, sino también para reflejar quién es Dios. El mandato en contra del adulterio está arraigado en su fidelidad. La prohibición contra el asesinato viene del Señor que da la vida. Lo mismo ocurre con el noveno mandamiento contra el falso testimonio, que procede del Dios de toda verdad, que no miente ni puede mentir. Número 23, 19. ¿Qué nos dice el Señor cuando nos ordena no dar falso testimonio? Podemos afirmar que este mandamiento se refiere a cualquier forma de hablar que no sea totalmente verdad. Hay muchas formas de no ser fieles a la verdad. Por ejemplo, engañando, dando información falsa u ocultando la verdad de alguna manera. Lo mismo sucede cuando participamos en rumores y esparcimos chismes sobre los demás. También lo hacemos cuando calumniamos y lisonjeamos a otros. Igualmente cuando exageramos, cuando damos una falsa impresión y cuando tratamos los hechos de forma descuidada. Todas estas cosas se quedan cortas del estándar divino. Un componente vital de la lucha contra la tentación de mentir es entender por qué mentimos en primer lugar. La fuente de nuestras mentiras es nada menos que Satanás mismo, de quien Jesús dijo: cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Juan 8:44. Su estrategia en el huerto del Edén fue engañar cuando se acercó a Eva con lengua mentirosa. Trágicamente,
A menudo nuestras motivaciones para mentir son las mismas que las del maligno: orgullo, odio y temor. Mentimos por orgullo cuando queremos que los demás piensen bien de nosotros. Mentimos por odio cuando queremos afectar a otros. Mentimos por temor a las consecuencias que pensamos vendrán de que se sepa la verdad. En todo esto, mentimos porque en esos momentos nos amamos más a nosotros mismos que a Dios y a nuestro prójimo. La realidad es que Dios aborrece el engaño. Proverbios 6, del 16 al 19. Para andar en la verdad, debemos primero crucificar nuestro orgullo y preocuparnos más por lo que piensa Dios de nosotros que por lo que piensan los demás. Debemos poner a un lado la malicia y buscar el amor hacia los demás, comprometernos con nunca hablar con calumnias ni extender chismes. También debemos luchar contra el temor impío del hombre y reemplazarlo con el temor a Dios, que vino en carne y que declaró que Él mismo es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. El Señor Jesús ha dado a su pueblo su espíritu de verdad, dice Juan 15:26, a quien a su vez nos da el poder para vivir en la verdad y apartarnos de la mentira. Solo mediante su poder somos moldeados a la imagen de Cristo y reflejamos cada vez más el carácter del Dios que nos dio el noveno mandamiento. Considera ahora en qué situaciones te has visto más frecuentemente tentado a dar falso testimonio. En qué formas la verdad de Jesús, su evangelio de salvación y su espíritu que mora en ti te mueven a hablar diferente, a hablar la verdad como seguidor de la verdad. Proverbios 6, 16 al 19 para profundizar. Amén. Así es. Muchas gracias, hermano. Bueno, entonces la base bíblica de Éxodo capítulo 20, como sabemos, el decálogo, los 10 mandamientos, en este caso el noveno, justamente como el autor menciona: no darás falso testimonio contra tu prójimo, o como la mayoría lo recordamos, no mentirás, no dirás, o no, sí, no mentirás, que en realidad técnicamente sería no dar falso testimonio, testificar algo que es incorrecto, ¿cierto? Muy bien, porque la mentira de hecho tiene otros elementos, como el autor también nos comparte acá. Entonces es interesante, ¿cierto?, lo que el autor nos dice al inicio, entendiendo que la ley de Dios o los mandamientos de la Escritura, como lo llama él, no solo sirven como una instrucción para la vida del creyente, sino también para reflejar quién es Dios. ¿Qué significa esto? Los mandamientos son una muestra del carácter santo de Dios. Cada uno de ellos, especialmente la segunda tabla de la ley, ¿cierto?, que es la que está relacionada con nuestro actuar. Cuando me refiero a segunda tabla, los mandamientos son 10, ¿no? La primera tabla, como se conoce, son los primeros 4 que están relacionados directamente con Dios, con nuestra adoración a Dios, con guardar el día del Señor, con no usar su nombre en vano, con no hacer imágenes de Dios, ¿cierto? Y los últimos 6 son mandamientos que están relacionados a nuestras relaciones con los demás: como mentir, como no matar, como no cometer adulterio, ¿cierto? Esos mandatos, ¿cierto?, van de acuerdo o van de la mano con el carácter santo de Dios. Entonces, Dios nos dice que no cometamos adulterio porque Dios es fiel. Y entonces, en ese sentido, su pueblo debe reflejar su carácter santo. No matar, no debemos matar porque Dios es el dador de la vida. Nuevamente, el mandato va a Él, ¿cierto? Entonces, nosotros no debemos infringir ese mandato debido a que refleja algo con relación al carácter de Dios, a su carácter creador en este caso. Con relación a la mentira, ¿cierto?, lo que podríamos decir es que Dios es un ser fidedigno y fiel. Si Dios siempre dice la verdad, porque de hecho Dios mismo es verdad, como el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, y este mandato en particular de la mentira, si somos sinceros, ¿no?, ya que estamos hablando de verdad, tiende a ser un poco menospreciado, podríamos decir, al menos no comprendido de una manera completa, y por ende es un mandamiento que quebramos seguramente de una forma más común de lo que nosotros pensaríamos
al inicio. ¿Por qué? Por lo que el autor va a mencionar acá, y es muy cierto, y vamos a ver algunos ejemplos. Además de lo que el autor menciona, quisiera agregar, queridos hermanos, aunque de hecho él también lo pone implícitamente, que cuando nosotros mentimos, hay algo muy particular en la mentira, porque la mentira, de hecho, fue el primer pecado, al menos de que el registro bíblico nos dé fe, ¿cierto? Nos diga que ingresó al Edén, al jardín. ¿Por qué? Pues si ustedes recuerdan en Génesis capítulo 3, cuando la serpiente está hablando con Eva, ¿cierto? Si tienen la Biblia ahí, lo pueden buscar, si no yo se los leo aquí. Génesis capítulo 3, dice: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo, versículo 1, que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: el fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. De hecho, aquí vemos una exageración que terminaría siendo una mentira también, ¿no? De parte de Eva. La serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Y aquí viene la gran mentira, ¿cierto?, del engañador. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mentira, ¿cierto?, de la serpiente, y de hecho la inicial exageración de Eva, que como vemos también es mentira, en su estado de inocencia agregó algo que no era cierto con relación al mandato de Dios y el fruto. Y Satanás, y ya dice, por decirlo de alguna manera, la gran mentira, ¿cierto?, que ingresó en el jardín, que después terminó con la rebelión que hay en el mundo contra Dios. De hecho, el Señor Jesucristo llama a Satanás en el Evangelio de Juan el padre de mentira. Entonces, bien interesante esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros mentimos, queridos hermanos y amigos, el punto es que nosotros literalmente estamos copiando, por decir un término suave, podríamos decir un término un poco más fuerte, al enemigo de Dios, que sería la serpiente, Satanás. Si nos estamos alineando con alguien que es diametralmente opuesto a nuestro Dios. Nuestro Dios es verdad, Él es fiel y fidedigno. Él siempre nos dice aquello que es verdadero, aquello que corresponde con lo real, ¿sí? Satanás, por otro lado, siempre nos va a engañar, ¿sí? Y va a agregar a la verdad, va a sustraer a la verdad, y en ese sentido va a engañar. Y el engaño va de la mano con la mentira. Nosotros creemos que a veces la mentira es algo pequeño. La mentira es algo que me puede, digamos, de hecho, no siempre se puede decir con la intención de quedar bien, no siempre se dice con la intención tal vez de ocultar algo con un deseo malo, pero ciertamente sí, sin importar la intención, siempre va a desviar de la verdad y no va a ir a aquello que es fidedigno y verdadero. Y en ese sentido, de nuevo, tiene una intención de engaño, aunque no sea intencional, valga la redundancia, en un principio. Entonces, miremos algunos ejemplos que el autor nos da para que nosotros lo tengamos en cuenta. Dice: ¿qué nos dice el Señor cuando nos ordena no dar falso testimonio? Podemos afirmar que este mandamiento se refiere a cualquier forma de hablar que no sea totalmente verdad. Y es cierto, ¿sí? Y aquí algunos ejemplos. Hay muchas formas de no ser fieles a la verdad. Por ejemplo, engañando, bueno, y esta sí ya sería una forma más clara y, ¿no?, de frente, como diríamos coloquialmente. Es cuando yo le digo a alguien una información que es deliberadamente errónea. Eso es mentir, ¿sí? Pero también cuando damos una información incompleta u ocultamos la verdad de alguna manera. Es decir, cuando sustraemos información, podemos decir parte de verdad y tal vez mencionar algo que es verdadero, pero podemos ocultar un poco información. Porque por muchas razones podemos considerar que no es necesario, podemos considerar que no es bueno, ¿cierto? Pero el punto es que ocultar información con relación a un hecho es mentir. Aunque no se diga algo expresamente, el solo hecho de ocultarlo digamos, es parte de la mentira, ¿cierto? Lo mismo sucede, dice el autor, cuando participamos en rumores y esparcimos chismes sobre los demás. Que tengan mucho cuidado con el tema del chisme, muy común en nuestro contexto colombiano.
y latinoamericano. El latino es muy dado al chisme, ¿sí? Así como dijo Salomón, que es como un bocado suave que entra, ¿no? Y es bien sorprendente, especialmente en el contexto laboral, cómo las personas literalmente aman hablar de los demás. Y cuando no están presentes y no debemos hablar de las personas, a menos que sea algo bueno, y aún si es algo verdad, se debe hablar con suma discreción. Porque en los chismes, normalmente, debido a que van pasando de oído en oído y de boca en boca, normalmente se termina por agregar información. Entonces, digamos, un par de compañeros tuvieron algún inconveniente. Entonces, tal persona enfatizó demasiado en algo que dijo uno y resulta que el otro que va contando el chisme, entonces le agregó un poquito más para enfatizar un poco más, y resulta que cuando tienes a la quinta, sexta persona hablando del tema, ya ha tergiversado todo lo que es correspondiente a lo que en realidad pasó. Entonces, en ese sentido, caemos en la mentira. Por eso siempre debemos ser muy prudentes, ¿no? Y de hecho, cuando una persona, a veces esto es difícil, ¿no? No sé si lo hemos experimentado en nuestro lugar de trabajo, pero algunas veces, bueno, a veces es el mismo jefe directamente quien es una persona chismosa, ¿sí? Entonces ahí se dificulta, ¿no? Porque pues no se va a poder dejar con tanta facilidad el jefe hablando del tema, y uno se va para otro lado porque el jefe seguramente le está a uno compartiendo información importante para el trabajo. Pero cuando es otra persona, pues uno puede de alguna manera, ¿no? Pues bueno, excusarse, ¿no? No participar, ¿cierto? Hacerlo con mucha prudencia, no hacer sentir mal a la persona, porque eventualmente vamos a caer también en eso, ¿sí? Y si nosotros también hablamos de eso a otros, pues seguramente, aunque nosotros sí seamos fidedignos a lo que nos dijeron, ya podemos continuar diciendo algo que ya con el paso de las palabras y los oídos que fueron escuchando, pues estaremos agregando algo que no es real, ¿no? Y esto no es bueno. Continuemos entonces con lo que el autor nos dice. Lo mismo sucede cuando participamos en rumores, sí, y esparcimos chismes. También lo hacemos cuando calumniamos. El tema de la calumnia es un tema importante y tendría que ir de la mano con eso también. Y es cuando acusamos a una persona de decir algo, cuando acusamos a una persona de algo que no es real. Eso es una calumnia, ¿sí? Justamente se cae mucho en eso en el chisme, además porque no sabemos si eso es verdad o no. Calumniamos a la persona. Y también con la exageración, ¿no? La exageración o la lisonja. Bueno, y el doctor que no menciona expresamente la exageración, pero la exageración es una forma de mentir muy común, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros decimos, siempre pasa, por ejemplo, en el matrimonio suele ser común, tú siempre haces esto, o tú nunca haces esto, y resulta que no es verdad, es una gran exageración muchas veces. Y podemos percatarnos de eso y decirle a nuestro cónyuge que no use esas palabras porque no son reales. O si nosotros lo hacemos, decir después de que dijimos eso, perdón, no es verdad, no es siempre y no es nunca, ¿cierto? Es una exageración y no es bueno, no corresponde con lo real, ¿sí? No es siempre y no es nunca, ¿sí? Puede ser una conducta reiterada, pero no estamos siendo fieles, no estamos siendo fidedignos, no estamos correspondiendo a la verdad, no estamos imitando el carácter de Dios, que finalmente de eso se trata todo esto, como estamos hablando, porque la ley lo que nos quiere, lo que quiere que nosotros hagamos es que nosotros podamos reflejar ese carácter del Señor, ese carácter fiel y verdadero que corresponde a nuestro Señor, a Cristo y al Padre. ¿No es así? Entonces también cuidado con la exageración que está allí. La lisonja, nos dice el autor, ¿cierto? Lisonjear a otros, tal vez un término español al cual no estamos tan familiarizados, ¿cierto? Literalmente el diccionario la define como alabanza afectada para ganar la voluntad de alguien. Y podríamos decir también que sería entonces una alabanza exagerada. Lisonjear hay expresiones de pronto fuertes para mencionarlo, pero como esas personas que siempre quieren decir algo bueno, por ejemplo, de nuevo, el jefe, ¿sí? O incluso si en un contexto de hogar también, por ejemplo, a un vecino, como para hacerlo sentir bien o cosas así, es exagerar, alabar exageradamente y no, sí, exactamente, y con la adulación, alabar exageradamente, adular exageradamente y no corresponder con la verdad, eso también es mentira, como
que alguien hizo algo bueno y luego darle y decir que fue demasiado, demasiado bueno hablarlo para quedar bien con esa persona, eso es lisonjear. Eso tampoco corresponde a la verdad. Claro, podemos animar a alguien cuando haga algo bueno, gloria a Dios, qué chévere, qué bueno, qué bendición, pero no podemos exagerar también incluso en eso, porque normalmente la lisonja tiene mucho que ver con la idea de ganar algo con eso, ¿sí? O sea, yo digo eso como para que me tengan en cuenta en algún contexto, ¿sí? No es la idea, eso tampoco corresponde con lo que es verdad, ¿no? Calumniar, lisonjeamos a otros, lo dicho, tengamos en cuenta lo que mencionamos al principio, hermanos y amigos. La mentira conlleva en sí misma la idea del engaño, engañar. Y eso no es bueno, ya lo mencionamos, ¿de dónde viene el engaño? ¿Dónde apareció el engaño? En el jardín, con que Dios os ha dicho, ¿sí? No moriréis, sino que seréis como Dios. Es la gran mentira cósmica, como dirían algunos teólogos, que nos ha llevado a mirar todo lo que nos ha traído. Nos ha llevado a un mundo sin Dios, a un mundo rebelde contra el Creador, en un mundo lleno de pecado, ¿sí? Donde las consecuencias son evidentes. Entonces, muchas veces nosotros menospreciamos el poder, por decirlo de alguna manera, de una mentira, pero lo cierto es que las mentiras escalan, ¿sí? Escalan. Alguien dice, no es tan grosero como el adulterio, muchísimo menos tan grosero como matar a alguien, ¿sí? Alguien puede menospreciarlo un poco, pero lo cierto es que, como estamos viendo, de hecho se relaciona directamente con Satanás, como dijo el Hijo de Dios, quien es padre de mentira. Entonces nosotros debemos usar nuestros labios, los labios que Dios nos dio, para ser fieles y fidedignos a aquello que corresponde con lo real, aquello que es verdadero, aquello que puede honrar al Dios que es verdad, ¿sí? Eso significa que no vamos a lisonjear, que sí vamos a ser amables con las personas, que vamos cuando haya algo bueno, digno de alabanza, ¿por qué no decirlo? Felicitar, congratular, es algo bueno, pero no adular ni lisonjear para tratar de ganar algo. No vamos a exagerar también un hecho, que esto es muy común, hermanos, si somos sinceros. ¿Quién de nosotros no exagera un hecho? Ahorita, de hecho, pasa todo el tiempo, ayer o hoy, ahorita mismo, buscando una cosa, y me dice, siempre pasa, siempre se me pierde, siempre tal cosa, y no es siempre, volvemos a lo mismo, ¿no? Debemos tener cuidado para que nuestros labios honren a Dios. Si alguien dice, bueno, no es tan grave tal vez en alguna situación como esa, pero no, debemos ser fieles, debemos ser fidedignos, ¿sí? Lo mismo que en especial cuando hablamos con nuestros familiares, caemos mucho en esa idea de la exageración, ni dar también información falsa, ni ocultar verdad. Entonces esto es bien importante, ¿no? Dice el autor, continúa agregando, un componente vital de la lucha contra la tentación de mentir es entender por qué mentimos en primer lugar. Y eso es cierto. La fuente de nuestra mentira es nada menos que Satanás, ya lo mencioné, de quien Jesús dijo, y ahí está el pasaje. Juan capítulo 8, también se menciona el Edén, que ya lo adelantamos. Trágicamente continúa, a menudo nuestras motivaciones para mentir son las mismas que las del maligno. Mira que da 3. Orgullo, odio y temor. El temor ciertamente es una bien recurrente. Temor es que si yo digo la verdad completa, entonces va a pasar algo o va a haber una consecuencia, ¿sí? Esa es ciertamente una. Bueno, él menciona el odio, es una palabra fuerte, pero de hecho, si nos ponemos a mirarlo con atención, pues si nosotros amamos a alguien, pues nosotros no le vamos a ocultar algo con relación a un hecho, ni tampoco vamos a exagerar otro. De nuevo, es fuerte la palabra, ¿no? Pero pues el antónimo del amor es el odio, ¿no? Digamos, cuando nosotros amamos a alguien, hablamos con la verdad, ¿sí? Y alguien dice, bueno, de pronto yo no tengo necesariamente que amar a alguien, no sé, en el transporte público, yo no tengo que amar a mis compañeros de trabajo, en ese sentido yo tampoco tendría que ser tan fidedigno con las cosas, sino más bien me voy a ganar un problema. Y eso tendría que ver con el temor, lo dicho. Y además debemos recordar que debemos amar a los demás en general, no solamente a nuestra familia, ¿no? Ni a los cercanos. Eso hacían los publicanos y pecadores, ¿no? Aquellos de quienes podemos tener un beneficio. Amamos a todos. Entonces, parte de ese amor va a ser correspondiente con lo que les digamos, es decir, lo que es verdadero. Y el orgullo también, creer que yo estoy en la posición de ocultar algo, creer que yo estoy en la posición de engañar.
también tiene que ver con la idea de mentira. Y aquí el autor pues, nos va a dar ejemplos, ¿no? Queremos que los demás piensen bien de nosotros, ¿cierto? Lo que ya hemos explicado. Bajemos un poco. La realidad es que Dios aborrece el engaño, y esto es así. De hecho, Proverbios 6, 16 al 19, busquemos el pasaje, es el famoso texto donde se nos dice las cosas que el Señor aborrece. Fuerte expresión, pero es la verdad por su carácter santo. Proverbios 6, 16 al 19 dice, 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para Él. Los ojos soberbios, ¿cierto? Que de hecho tendría que ver, ¿no? Como acabamos de ver, el orgullo. La lengua mentirosa, ahí está. Manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal y un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces Dios aborrece la mentira, no es nada agradable para Él, lo dicho por lo que Él es. Dios no puede mentir, como dice Números, que está citado ahí arriba, no lo leímos. Números 23, 19. Dios no es hijo de hombre para que mienta, no es así, no puede hacerlo. Su naturaleza verdadera no es para nada correspondiente con la mentira, que de hecho, como vimos, ya tiene orígenes en el enemigo de Dios. Para andar en la verdad debemos primero crucificar nuestro orgullo y preocuparnos más por lo que Dios piensa de nosotros que por lo que los demás piensan, y esto sí es muy cierto. Esa es la razón. Por eso no vamos a tener temor de tal vez parar a alguien cuando venga con el chisme, no vamos a tener temor de incluso corregir al cónyuge cuando diga exageraciones o con algo, no vamos a tener temor de corregirnos a nosotros mismos y tener la humildad suficiente de parar y decir, perdóname, no estoy siendo fiel a lo que pasó, estoy exagerando, estoy omitiendo, es decir, estoy mintiendo, porque se requiere también bastante carácter para admitir, oye, yo mentí, y alguien dice, pues si yo miento, soy mentiroso, suena fuerte la palabra, ¿no? Siempre desde infantes se nos recalcó la importancia de no mentir, ¿no? Entonces decir soy mentiroso o mentí es fuerte, pero hay que ser verdaderos y fidedignos cuando caemos en eso, y eso requiere humildad, lo contrario al orgullo, la humildad de reconocer, he exagerado, he dicho algo, porque eso nos expone entre los demás, y es una de las razones por las que mentimos, como veíamos atrás. Entonces, para esto debemos crucificar el orgullo, ¿no? Preocuparnos más por lo que Dios piensa, porque finalmente estamos delante de Él de continuo. Y nuestras palabras, ante todo, incluso más que honrar también, aunque claro, en un sentido lo hacen a los que nos rodean, familia, amigos, trabajo, iglesia, deben honrar a Dios, porque finalmente delante de Él es de quien estamos. Y el mandato y la instrucción de Éxodo 20 fue dada justamente por Él, ¿no? Entonces, en ese sentido lo debemos honrar. Debemos poner a un lado la malicia y buscar el amor hacia los demás, comprometernos con nunca hablar con calumnias ni extender chismes, ya lo dijimos. También debemos luchar con el temor impío del hombre, reemplazarlo con el temor a Dios, acabamos de mencionar en otras palabras, porque estamos delante de Él, ¿no? Y como recordábamos, Cristo mismo es verdad, camino y vida. El Señor Jesús ha dado a su pueblo su espíritu de verdad, nada menos que eso. Los creyentes tienen el espíritu de verdad, así se le llama el Espíritu Santo, porque Él dice aquello que corresponde con lo real. Él da testimonio, como dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, de aquello que es verdadero, de aquello de quién es Dios. Él reveló la palabra que es verdadera y fiel. Nosotros debemos honrar su presencia también en nuestro interior, ¿no? Y Él mismo es quien nos da el poder para vivir la vida, como dice el autor acá, y apartarnos de la mentira. Es por medio de su poder que podemos ser moldeados a la imagen de Cristo. Lo necesitamos a Él. Entonces, si nos cuesta este tema, hay gente que le cuesta más que otros, que de pronto de niño no fue tan instruido en de pronto tener cuidado con esto, o porque se ha acostumbrado a los comillas beneficios que una pequeña o una gran mentira, no hay pequeña, no pequeñas para nosotros, pero no para Dios, que una pequeña o gran mentira le trae en el trabajo o algo. Capaz que hay personas que viven literalmente hasta vidas paralelas y nosotros lo sabemos. Cuando se descubre algo de una persona, que resulta que tenía hijos acá, que resulta que otra cuestión acá, que hace con sus recursos otra cosa que la familia ni idea. Literalmente hay personas que son expertas en mentir, ¿sí? Y de nuevo, ellos no comenzaron de esa manera, amigos. Ellos comenzaron con pequeñas mentiras. Entonces, y así es el pecado. Es como una bola de nieve, ¿no? La avalancha no comienza inmensísima, sino comienza con un pequeño movimiento. La bola tampoco comienza tan grande,
pero después se va volviendo grandísima y se lleva por delante aquel que habla lo que no corresponde a la verdad. Entonces nosotros, ya para ir concluyendo, debemos corresponder a la verdad, es decir, debemos corresponder a Cristo, debemos hablar verdad, ¿sí? Y poner esto en práctica, ¿no? Que suena bueno y bonito y, ¿cierto?, bíblico, ¿sí? Pero ¿cómo lo vamos a poner en práctica hoy? ¿Cómo lo vamos a poner en práctica mañana? ¿Y cómo recordarlo? Siempre procurar tener en nuestra mente que Dios es verdad, porque este es el cimiento del mandato. Dios es verdad, Él siempre habla verdad. Yo debo ser fidedigno también, debo corresponder a lo que es real, sin exagerar, sin calumniar, sin caer en lisonja, ¿cierto? Sino más bien siendo fiel a los hechos y pidiéndole a Dios que me ayude de nuevo, porque mi naturaleza pecaminosa va a sentir la tentación a omitir información, va a sentir la tentación a exagerar para quedar bien, para luego también porque quiero que ser el centro de atención en algún punto o alguna cuestión así. Entonces, que Dios nos ayude, queridos hermanos y amigos, a poder poner en práctica este mandato, recordando que Él es verdadero, recordando que Él es fidedigno y de esa manera honrándolo, porque finalmente esto se trata de Él, pero también dando un beneficio a aquellos que nos rodean, porque cuando hay verdad en nuestras relaciones, vamos a ser bendecidos y aquellos que nos rodean van a ser bendecidos con el favor de Dios, quien es verdadero y fiel. Amén. Amén. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta o algo relacionado con nuestro tiempo, o si Andrea, o pasamos a la oración. Bueno, hermano, si alguien desea opinar, muchas gracias, hermano, por la enseñanza el día de hoy. Eh, de mi parte, solo quería como opinar algo de que veíamos también en el área de consejería, y es que, por lo menos en las relaciones de pareja, o sea, obviamente la mentira destruye en todo momento, ¿no? El no hablar con la verdad, pero ver cómo en cada contexto, y por lo menos en un matrimonio, pues nada destruye tanto como el mentir, ¿cierto? El, el reflejar, porque no solo somos infieles a la pareja en el contexto, pues, de llevar a cabo, sino cuando faltamos a la información y dañamos a otro. Y qué importante, hermano, que nosotros podamos tener en cuenta, porque en este contexto de matrimonio, pero también dentro de la iglesia, porque estamos llamados a ser eh, sal y luz del mundo, ¿cierto? Entonces es muy triste cuando, por ejemplo, el ejemplo que tú colocabas al inicio, de pronto nuestros compañeros, nuestros jefes o bueno, gente que no conoce al Señor, miente o nos calumnia. Pero es aún más triste cuando encontramos dentro de la iglesia que se levanten este tipo de rumores, porque pues no debe ser así, entre nosotros no debe ser así, y que Dios nos ayude a que si hemos hecho o si nos han hecho nosotros tener, como tú decías, eh, esa, esa también la capacidad de poder afrontar, agachar la cabeza, pedir perdón y decir me equivoqué, o buscar y llamar al hermano a arrepentimiento, porque también a eso estamos llamados. Entonces, nada, ese sería como mi aporte. No sé si otro hermano pues desea aportar, nos quiere acompañar, tienen alguna duda. Se quedaron dormidos, hermanos, dice el pastor David. ¿Hay alguien que desea opinar de pronto? ¿O alguna pregunta que tengan? Bueno, mi hermano, si quieres, pasamos a la oración. Listo, hermano Andrea. Gracias. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra, que es buena, que nos instruye, Señor. Tú siempre nos has dicho la verdad, Señor, desde el principio. Y de hecho, esa verdad también muchas veces nos duele, porque esa verdad significa que somos pecadores, que necesitamos arrepentimiento de corazón. Porque lo cierto, Señor, es que si nos vemos a la luz de la ley de Moisés, de los 10 mandamientos, si somos sinceros de verdad, pues hemos incumplido los 10 en el sentido estricto de la palabra, a la luz de las palabras de tu Hijo, que agregan incluso a la ley, no solamente matar con las manos o adulterar físicamente, sino también en el corazón, odiar a la persona o desear con el ojo
Y el mentir también forma parte de eso, Señor. Y todos aquí, sin excepción, Señor, hemos dicho al menos una mentira en la vida y ciertamente y tristemente mucha más que una, Señor. Aún incluso ya siendo redimidos por tu gracia, aquellos que son creyentes aquí entre quienes estamos esta mañana. Te pedimos, Señor, entonces que nos des la gracia, Señor, para traer ante ti también en confesión este pecado, porque somos dados a exagerar en la conversación muchas veces, aunque tal vez no sea necesariamente algo malo, podríamos decir, algo que busque herir a alguien, pero no es fiel y fidedigno a lo que pasó en realidad. A veces prestamos nuestros oídos también a los chismes, podemos caer en la lisonja y adular, y podemos ocultar información también en la familia, en el trabajo, para quedar bien, por temor también a alguna consecuencia, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser personas fieles, fidedignas, que corresponden a lo real, a lo que es verdadero, como tú, que como decíamos, Señor, nos has dado una palabra fiel y fidedigna que dice cosas bellas, pero que también nos confronta, porque la verdad finalmente también confronta, y por eso a veces no somos tan francos como deberíamos ser, porque nos da miedo un poco también esa confrontación, la queremos evitar y no la buscamos tampoco siempre, pero sí hay momentos, Señor, donde evidentemente la verdad va a traer un poco de choque y dificultad. Ayúdanos a siempre ser fieles, Padre, a no prestar nuevamente nuestros oídos a los chismes y nuestros labios también para propagarlos, sino ayúdanos a ser fieles y a hablar aquello que es bueno, aquello que corresponde a lo real, aquello que corresponde a tu Hijo y a tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos a todos, a mis hermanos aquí, en cualquier lugar donde se encuentren, a mí. Llévanos con bien, por favor, a nuestros lugares de trabajo, guárdanos en la labor del hogar. Que tu favor esté con nosotros y que seamos correspondientes a lo real, no solo hoy, sino el resto de nuestras vidas. Ayúdanos a recordar esta verdad para hacerlo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Amén. Amén. Hermanos, entonces nuestra frase final, ¿la tienes, Frank? Sí. Firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno. Gracias, mi hermano. Buen día para todos. Dios los bendiga. Gracias, hermano Frank. Bendecido día para todos.